Buenas tardes, estimados oyentes y bienvenidas todas las personas que van a ver este programa Observatorio Internacional por su radio Voz Andina Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. En esta ocasión vamos a contar con la amable participación de Francisco Rivadeneira, un exalumno de la Universidad Andina, exdocente de la Universidad Andina, alguien de la casa, con quien vamos a tratar de analizar algunos de los elementos fundamentales de este escalamiento del conflicto comercial político entre Ecuador y Colombia que está dando signos de escalamiento y que tiene impactos muy importantes que debemos analizar. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por su participación en este programa. Bueno, un gusto saludarlo, querido profesor Marco Romero. Gracias por su gentil invitación para acompañarme en su programa. Y también, obviamente, a través de usted, un afectuoso saludo a la Radio Voz Andina Internacional, a todo su equipo y también, obviamente, a todos los que conforman la Universidad Andina Simón Bolívar. Bien, muchas gracias. Mire, para comenzar, yo creo que le pediría que nos ayude a clarificar una serie de conceptos que por el contexto internacional, global en el que estamos, es preciso aclararlos para nuestra audiencia. La primera es que los aranceles son uno de los impuestos más viejos que ha tenido el funcionamiento del comercio internacional desde muy atrás, de varios siglos atrás, y era la forma más elemental, si usted quiere, de financiamiento de los estados. Durante más de 100 años, un siglo de la Constitución Republicana del Ecuador y de los países andinos en general, eh, los aranceles fueron la principal fuente de ingresos junto a los estancos, el tributo indígena, eh, fundamentalmente. Entonces, la pregunta primera que le rogaría nos ayuden a aclarar es, ¿qué son los aranceles y quién los paga en efecto? Bueno, usted tiene toda la razón, mi querido profesor, con la explicación inicial que usted acaba de plantear. Como usted lo sabe mejor que nadie, efectivamente los aranceles han sido el instrumento de política comercial tradicional que se ha utilizado con dos propósitos. El oficial, como usted sabe, es recaudatorio, es al fin y al cabo un impuesto, específicamente, normalmente a las importaciones, pero no entremos en exceso de tecnicismo, usted sabe que también puede ser a veces, rara vez, a las exportaciones. Así. Y por otro lado, y sobre todo, es un mecanismo, una herramienta de protección a la industria nacional. Es una herramienta para proteger básicamente a la producción de un país de las importaciones. Entonces, los aranceles, como usted sabe, históricamente fueron muy altos hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta finalizar la Segunda Guerra Mundial. De ahí, con el nuevo sistema económico internacional, y a pesar que no había un organismo internacional per se en ese momento de comercio internacional, pero ya se constituyó el GATT, los aranceles a nivel internacional a través de las diferentes rondas de negociación del GATT y posteriormente de la OMC fueron reduciéndose de manera muy exitosa, a tal punto que el arancel promedio mundial bajó de manera muy radical, muy sustancial. Pero claro, por otro lado, si bien este no es el tema propiamente, pues ya que esto es una tertulia, un conversatorio más de carácter académico, Ujú, esto fue progresivamente reemplazado, sobre todo a partir de la década de los 70, por otro tipo de medidas, ¿no? Las famosas no arancelarias, las cuales se ujú. derivan entre esas las pararancelarias, como las restricciones cuantitativas, entre otras. Ahora, la ¿para qué sirve a la final? Vuelvo a insistir, este mecanismo, profesor, yo creo que es esencialmente un mecanismo para defender al comercio interno, Ujú, a la producción local. ujú, Y estamos viviendo, particularmente desde el año anterior, aunque ya hubo un inicio unos años anteriores, sobre todo con la llegada del presidente Trump al poder por primera vez, pero de manera ya sustancial, fundamental, hemos visto el recrudecimiento de las medidas proteccionistas en el mundo,
y de manera específica desde el año anterior a través de la política arancelaria de los Estados Unidos hacia sus contrapartes, bajo el argumento de que básicamente tiene un déficit en bienes muy importante con la mayoría de sus socios. El gobierno americano lo considera básicamente como un abuso por parte de estos y está buscando básicamente reducir o eliminar esos déficits que tienen en el mundo. Reitero, en el ámbito de los bienes, porque usted sabe perfectamente que a nivel de servicios es todo lo contrario. Ellos tienen tendencia a tener superávit con la mayoría de los países en el mundo. Y bueno, Ujú. aquí estamos viviendo, mi querido profesor, a la final algo parecido, la utilización de la política comercial y específicamente la política arancelaria, en el caso de Ecuador con Colombia, con el objetivo básicamente de utilizarla, yo diría, como una herramienta, como lo está haciendo Estados Unidos, no exclusivamente en el ámbito de lo económico y comercial, sino como una herramienta de geopolítica, pero más allá de eso, de geoeconomía. O sea, es al fin y al cabo una herramienta de hard power, en la cual se utiliza la economía, el peso económico que tiene un país para poder obtener preventas, obtener beneficios, ¿no es cierto? De la parte de otros países, no solo en lo económico y comercial, sino inclusive en otros ámbitos como el político. Ujú. Entonces, ya para Sí. pasarle la palabra, ese Ujú. sería obviamente el caso ahora, donde tenemos un litigio que supuestamente está en el ámbito de la seguridad, pero se usan herramientas comerciales para presionar a que una de las contrapartes asuma una mayor disposición de cooperar en este tema. Sí, pero gracias por sus aclaraciones, pero sin embargo, y sobre todo tomando en cuenta la referencia que usted ha hecho a Estados Unidos y la cuestión de varios informes, pero uno de los más recientes de algunos de los bancos de reserva, de algunas de las subsedes del Banco de Reserva en Estados Unidos, que analizaba cómo ha funcionado, quién ha pagado efectivamente el arancel. Me parece que eso que le pregunté, o sea, Ah, ¿quién sí, paga? El arancel es sí, básico porque sí, sí, hay sí. una serie de confusiones que están incurriéndose, en particular por la administración Trump, y que me parece que estamos retomando también en parte. Sí, mil disculpas, mi querido profesor, de la emoción de verlo en pantalla. Me olvidé de la parte fundamental de la pregunta, así que le ruego me disculpe y al público que nos escucha. Paso a responder específicamente lo que usted me dice. Sí, correcto. Esto es trascendental entender. O sea, en términos generales, como usted sabe, profesor, quien paga el arancel es el importador. Entonces, Ujú. vamos al caso específico de Colombia con Ecuador. Si es que nosotros imponemos un arancel, que ha sido inicialmente del 30%, que es monumental, es un arancel altísimo, y que ahora ha subido al 50%, que eso ya es literalmente para la mayoría de los sectores de industrias, de muchas de las empresas que, digamos, dependen mucho de sus exportaciones en el mercado colombiano, se vuelve un arancel prohibitivo, porque su Ujú. objetivo, de nuevo, por eso comenzamos con la teoría, no es recaudar, sino prohibir la importación, impedir la Ujú. importación. Sí. Obviamente, el que chupa, el que tiene que asumir el costo es el importador ecuatoriano. Entonces, Ujú. el importador ecuatoriano es quien trata de absorber el costo del arancel, siempre y cuando la medida no sea a largo plazo y que el arancel no sea excesivamente alto, como usted sabe, mi querido economista. Caso Ujú. contrario, lo que va a hacer es, por lo menos una parte, si no todo, lo va a terminar transfiriendo al consumidor. Ujú. Entonces, generalmente por eso, el poner un arancel no necesariamente es una buena idea, particularmente para un país pequeño como el nuestro, porque a la Ujú. final es dispararse al pie, porque lo único que logra es encarecer y complicarle la vida a los empresarios ecuatorianos que tienen que cubrir ese arancel y al fin y al cabo después eso implica un aumento del costo de las cosas que provienen de Colombia o de productos que utilizan insumos, materias primas, equipos, etcétera, colombianos para producir para el mercado local o inclusive para la exportación. Entonces yo creo Ujú. que esto sí hay que aclararlo, ¿no? Y eso es lo que Ujú. reiteradamente en el caso de Estados Unidos se le ha repetido al presidente Trump. No son los exportadores, no son los que se supone que están aprovechándose de los Estados Unidos los que pagan, sino son las propias empresas americanas las que asumen ese Ujú. costo y Ujú. finalmente a través de la inflación, un aumento de la inflación del consumidor americano. Ujú. Sí, y eso precisamente era lo interesante del estudio
ese Banco de Reserva de los Estados Unidos que establecía que en el primer año de la aplicación de los aranceles establecidos por la administración Trump, más del 94% había sido pagado por los consumidores. Entonces, no es que hay nuevos ingresos para el Estado, sino que esos finalmente salen de los bolsillos de los que consumen sus productos. Pero usted acaba de decir una cuestión que es clave y ahí me parece que antes de entrar ya en ver los productos y eso, pero el hecho de que un país tenga déficit comercial, como tiene el Ecuador y ha tenido históricamente desde muchos años atrás con Colombia, así como tiene con Estados Unidos, con China, con Chile, entre otros, no necesariamente refleja un abuso, una explotación, una ganancia extraordinaria de los otros. Eso quisiera que nos aclare usted, por favor. Es un excelente punto, querido profesor, y creo que efectivamente hay que analizarlo, ¿no? Yo diría o tratar de posicionar varios puntos. El primero, usted es un experto en economía política y macroeconomía y economía política internacional, sabe perfectamente que no se considera necesariamente negativo el tener un déficit. O sea, Ujú, y también, por otro lado, el tener un exceso de superávit tampoco es bueno. Ejemplo, ujú, Japón, que usted lo conoce ujú, muy bien. ujú, Entonces, eso creo que es lo primero a aclarar. Entonces, es discutible decir de que estamos perdiendo en el comercio, como eso también lo está planteando actualmente el gobierno aquí en Ecuador con relación a Colombia. Dijeron, el presidente de Novoa recién mencionó que Colombia es el peor de los socios sí, comerciales del Ecuador ujú, porque tenemos un déficit de más de 1.000 millones con ellos. Entonces, de nuevo, tener un déficit de sí no es malo. Obviamente hay que tener un poco más de precaución, mi querido economista, como usted sabe, en un caso único, casi único, o por lo menos particular como el Ecuador, porque somos una economía dolarizada. Entonces, al ujú, no tener una política monetaria completa, siempre hay que tener más cuidado para no tener una balanza comercial demasiado deficitaria y en ujú, general una balanza de pagos deficitaria. ujú, Entonces, sí hay que tomar en cuenta esas particularidades del caso de Ecuador, pero creo que hay maneras de poder evitar justamente que se genere un desequilibrio, un descuadre significativo si tenemos algo de déficit comercial. De ahí, lo que hay que hacer que es trascendental economista, como usted sabe, es desglosar el tipo de déficit que tenemos y por ujú, ende las importaciones que tenemos. Entonces, una cosa es, como usted sabe perfectamente, si son bienes suntuarios, y ujú, otra cosa es si son esencialmente materias, lo que dije hace un rato, materias primas, insumos, bienes así es. intermedios, sobre todo bienes de capital, tecnología, Ujú, que a la final, en la realidad, en este momento, en el Ecuador no se puede producir localmente, ya que pues, no existen esos factores de producción, esos recursos, o simplemente no hay la capacidad de desarrollar, la industria no tiene la capacidad de desarrollar ciertos bienes de capital, maquinarias, ajá. etcétera. Sí, Entonces, perdón, hay una pregunta ya, y mi entonces querido ahí profesor. le rogaría que aclare la posibilidad que alguno de los funcionarios ha esgrimido de impulsar industrialización sustitutiva de las importaciones que estaban viniendo de Colombia. Yo le veo muy difícil, economista. Tal vez, y eso me acuerdo, para los que no me escuchan, pues mi querido economista Marco Romero fue mi querido profesor y tratábamos estos temas en sus clases, las cuales recuerdo con mucho cariño. Yo creo que hablar de sustitución de importación en el sentido de lo que fue en el pasado, particularmente en el gran y magnífico ejemplo de Corea del Sur, ¿no? Que siempre lo utilizamos Ujú, esa coyuntura que tuvo Corea del Sur, más allá de las características particulares de carácter culturales, etcétera, que políticos. permitieron que se genere esa sustitución de importación extraordinaria en el Asia y particularmente en Corea. Yo creo que en este momento, tal como está la situación en el mundo, es muy difícil pensar realmente en lograr una sustitución de importaciones exitosa, más aún en un país como el Ecuador, donde se necesita ciertas condiciones para lograr eso, que es, Ujú, tiene que haber bastante capital, debe haber capital así para es. invertir, cuando tenemos, y necesitas de economías de escala, mi querido Ujú, profesor, y eso muy difícilmente aquí en el país se puede generar las economías de escala, al menos si uno no se abre a los mercados internacionales.
Entonces, yo le veo ya entrando al caso específico, ya particular de Colombia y Ecuador a raíz de estas decisiones que se han tomado de ambos lados de la frontera. Ujú. Yo no le veo muy realista a eso, porque además hay Ya. un elemento a tomar en consideración que usted lo conoce muy bien. Ahorita, efectivamente, con el tremendo arancel que le hemos puesto a Colombia, lógicamente se encarecen los productos provenientes de Colombia. Y si, ojo, la crisis se extiende en el tiempo, eso está por verse, Ujú, obviamente vamos a tener una reestructuración primero de las cadenas que existen ujú, de nacionales y de producción. Pero sobre todo se da el fenómeno obviamente, de la desviación del comercio. ujú. Y creemos, no sé, me encantaría saber también su opinión al respecto, porque esto al final es un conversatorio, mi querido Así es. economista, pero o sea, en el corto plazo que haya la posibilidad de producir muchas de las cosas que Colombia nos provee en este momento en las cantidades y en las características específicas que requiere la industria nacional, le veo complicado. Primero porque ya lo habrían hecho. Si es que no Ujú, lo han hecho es porque, o sea, nadie se va a comprar al extranjero si puede conseguir aquí local igual y más barato. Entonces, ese es el ujú, primer elemento a cuestionar. O sea, en libre comercio, ¿no? ujú, Tomando en consideración que estamos en zona de libre comercio y con cero arancel entre los dos países. Vuelvo a insistir, otra cosa es ya con 50% de arancel, pero eso es una claro. manera de ganar competencia aquí en el Ecuador de manera artificial y es temporal. Y la Ujú, otra es que si esto se extiende, ¿qué es lo que van a hacer los empresarios? Van a ir a buscar a otros mercados donde pueden conseguir más barato que en el Ecuador. Entonces, ¿cuáles ujú, son esos? Aquí en el contexto sudamericano, Brasil, que es el que puede reproducir prácticamente todo lo que le compramos a Colombia. Y con economía de escala y probablemente de manera muy competitiva en precios. Y si no, obviamente el Asia y particularmente China, que siempre va a ujú, ser inclusive más barato que Colombia. Entonces, yo no le veo realmente eso como realista, excepto que esto se estableciera en el largo plazo, ya implicaría efectivamente ya tener que pensar en desarrollar ciertos sectores, pero yo no creo que vamos a llegar a esa situación. ujú. Sí, antes de entrar a un análisis más detallado de los productos o de los principales, lo que hemos identificado como una característica del comercio bilateral con Colombia ha sido el déficit comercial en contra de Ecuador, más bien estructural. Lo hemos mantenido desde mucho tiempo atrás. Las Así es. exportaciones petroleras, cuando no teníamos, cuando las teníamos hacia Colombia, eran un equilibrador que reducían la magnitud del déficit. Pero hay una pregunta que me salió apenas vi el titular de esa entrevista que usted ha dado en un diario del país y que dice, en la pugna con Colombia, Ecuador tiene todas de perder. Antes de entrar en los detalles de eso, pero me parece que el hecho de que el Ecuador sea deficitario y la estructura del comercio bilateral hace que efectivamente, como usted ha dicho en esa entrevista, eh, cualquier interrupción o encarecimiento de flujos comerciales entre Colombia y Ecuador perjudica más al Ecuador que ha estado comprando, como usted acaba de señalarlo, materias primas y productos intermedios que son utilizados fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas de muy diversos sectores. ¿Qué le parece esa? Sí, o sea, seamos claros, mi querido profesor. O sea, en esta guerra comercial las dos partes pierden, pero yo Así creo que es. en términos relativos pierde más el Ecuador por varios factores. Uno, debido a que efectivamente por la complementariedad y el encarecimiento de todo lo que requiere el aparato productivo del país, que se le encarece, y eso no es algo bueno. Sin duda alguna, ese es uno de los elementos principales a tomar en consideración. Pero Ujú, además de eso, lo que usted menciona, o sea, primero recordemos algunas cifras, ¿no? Que creo que son ujú, trascendentales. Colombia no es cualquier tontera en el comercio así es. bilateral y mundial del país. Usted sabe eso perfectamente, economista. Ujú, Colombia es históricamente el cuarto o quinto principal mercado de exportaciones del Ecuador. Y no es un mercado que es fácil sustituir, como usted lo sabe perfectamente, porque claro. una parte es sustancial, y eso es un elemento adicional que hay que tomar en cuenta en el análisis. La parte Ujú, importante de lo que exportamos a Colombia son manufacturas, son productos ujú, industriales, que exacto. no es difícil ubicar en otros mercados. Tratemos, por ejemplo, de meter eso en el Cono Sur y particularmente en Mercosur. Imposible, porque no vamos a poder competir con Brasil en particular y con Argentina. Quizás algo en Centroamérica, ¿no? Exactamente, has llegado. Ir a los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y compañía, imposible también. O sea, bueno, siempre habrá la posibilidad desde la perspectiva Así de es. nichos,
pero en volumen no lo creo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esencialmente lo que es propiamente la comunidad andina, es decir, Perú y Bolivia, y particularmente lo que usted acaba de mencionar, que es Centroamérica y el Caribe, sobre todo Centroamérica, que a través de los acuerdos que tenemos en vigencia, todos en el contexto de la LADI, que son al final acuerdos de diferente nivel de integración, desde los de complementación económica para abajo, podemos aprovechar básicamente para tratar de ubicar. Pero si sumamos inclusive todos esos mercados, yo no creo que lleguen a la importancia que tiene Colombia, porque estamos hablando de un mercado, usted me corregirá, pero me parece que son ya 40, 50 millones de habitantes, es el segundo país más poblado después de Brasil en América del Así es. Sur. Es así de sencillo. Entonces, no sería realmente tan fácil. Primer elemento. Segundo elemento, el que usted mencionó en su análisis y que es trascendental. No todo, pero una parte importante de esas exportaciones que se hacen a Colombia son de pequeñas y medianas empresas. Para esas Mm, empresas, de nuevo, el llegar a mercados más sofisticados, más exigentes en cuanto a normas sanitarias, fitosanitarias, sanitarias o normas técnicas, mm, certificaciones, etcétera, es complejo. Entonces, mm, ¿vale la pena? Hay que salvaguardar y proteger ese mercado para nosotros, el colombiano, definitivamente. Y de ahí mm, otro elemento fundamental que esto nos afecta a nosotros directamente como siendo la Andina y usted siendo profesor de la Andina, una entidad del sistema andino de integración, ¿no? Que vela a la ujú, final por la integración regional. Mucho se habla de que el Ecuador, me acuerdo en la época del presidente Correa, usted recordará, había una intención clara de mucha la gente de su entorno, inclusive el mismo presidente consideraba que el Ecuador debería salirse de la CAC por los mismos razonamientos que ahora se están utilizando. Que el ujú. Ecuador ha perdido, le están viendo a la final la cara, en otras palabras, porque tenemos, Es sobre todo en paradójico, ¿no? Colombia, un tremendo déficit, ¿no? Ujú, Entonces, pero de nuevo, lo que no estamos analizando es, primero, cómo ha ido evolucionando las exportaciones del Ecuador gracias al acuerdo de Cartagena, a lo que fue el Pacto Andino y posteriormente la CAN. O sea, si usted hace el análisis, que lo conoce, las exportaciones ecuatorianas han crecido radicalmente en ujú. valor, en volumen, en diversificación Es, y de nuevo, cada vez hay más empresas, un número mayor de empresas pequeñas y medianas que exportan en la región. Entonces, no ujú, se puede sacar la conclusión de que la integración y por ende el comercio intrarregional y de una manera particular con Colombia es malo. Ahora, Obviamente, perdón, sí, una diga mi cosa, querido profesor. como a usted siempre le encantó la teoría, yo quiero hacerle un par de preguntas. La una, o sea, ¿usted considera que entonces era válido esa afirmación que se decía cuando se discutía lo de la integración regional, que el espacio andino era un espacio casi de aprendizaje y de potenciamiento para lanzarse a To- más mercados, por un lado, pero Totalmente. totalmente. Sea, vamos por partes, vamos por esta primera parte. Absolutamente, profesor, y usted lo sabe muy bien. O sea, que en general, cuando uno enseña cultura de exportadora y busca ayudar a las empresas a internacionalizarse por primera vez, todo el mundo lo primero que le dice a usted es, vea, no se vaya a la China, ¿no? Vaya primero a los mercados regionales, porque primero es más fácil logísticamente es llegar allá, hay elementos culturales más parecidos, más cercanos, entonces vaya a probar. Al fin y al cabo es un mercado laboratorio. Y de Ujú, ahí, si les va bien, entonces uno comienza a extenderse a otros mercados. Entonces, ujú. inclusive desde esa perspectiva economista, usted tiene toda la razón. Y la segunda, la que entiendo a usted le encanta más porque ha estado en planos internacionales, es este del replanteamiento geopolítico, geoeconómico que estamos experimentando, dentro del cual el debate está abierto, no sabemos si vamos a una Así es. desglobalización, a una globalización regionalizada o una globalización a baja velocidad, o nadie sabe a qué mismo vamos, el debate está planteado, pero el punto es que en cualquier caso, y el COVID nos enseñó, que los espacios regionales son cruciales para el futuro. Entonces nosotros tenemos que conservarlos, enriquecerlos y profundizarlos. Así es, mi querido profesor, comparto totalmente su visión. Primero, si me permite responder al análisis suyo de la globalización, rápidamente yo no creo que vamos a desglobalizarnos en el sentido práctico del término o real, ¿no? O sea, la actividad humana va a continuar a estar fortaleciéndose, sobre todo debido a la tecnología a nivel mundial. Eso es algo ya imposible de irse para atrás, excepto que haya algún tipo de crisis catastrofista, ¿no? Guerra Perdón, pero nuclear o una algo así. cosa, pero usted conoce mejor que yo que de décadas,
los últimos 25 años del siglo pasado, que el comercio crecía a tasas de 6, de 7 o más por ciento, hemos pasado a un periodo desde el 2008 para acá, sobre todo, en que el comercio crece a 2 y a 3%. Por supuesto que hay Sí, países que crecen mucho más, pero sí, muy, sí, muy sí, pocos. sí, sí, Entonces, sí, sí ahí estoy de ya dejó acuerdo. de ser el motor de la globalización. Sí, por eso vuelvo a insistir. No estoy hablando desde una perspectiva meramente ideológica, o sea, la relación que tiene la globalización con a la final el triunfo del modelo liberal, neoliberal y el capitalismo y todo lo que eso implica, que implica, entre otras cosas, el crecimiento continuo del comercio. Más Ujú, allá de que yo estoy de acuerdo, o sea, en comercio de bienes ha habido un desaceleramiento en términos generales con relación importante. al pasado, pero recuerde, mi querido profesor, que lo que en cambio se ha acelerado, con la excepción de la pandemia, los servicios. Ujú, Ese es el tema, ¿no? O sea, cada vez crece más el comercio de servicios versus el comercio de bienes. Y eso, ujú, ojo, que ahí podemos hacer un conversatorio más adelante, que es un tema realmente importante. El Ecuador no termina, por ejemplo, de entender eso, ¿no? De que el ujú, futuro está en ujú, los servicios y no en los bienes. Entonces, y ahí sí podemos diversificarnos rápidamente, porque lo que se ujú. requiere básicamente es talento humano. Y habla, Encantado, te le dejo tomo con la ese palabra, con, lo haremos. pero para cerrar mi primer argumento sobre lo que usted planteó, porque creo que es importante inclusive dentro de la discusión de este tema, yo lo que estoy viendo es que vamos hacia un modelo de división geográfica de la influencia de las potencias. Y eso es más, lo está planteando abiertamente los Estados Unidos. Ya, Ujú, ya pasamos de America First a America for Us. América es para nosotros, ¿no? Con ajá, la nueva versión de la doctrina Monroe al estilo Trump. ujú, Y Europa que se encargue de Europa, y daría la sensación un poco que ahí hay un acuerdo tácito con Rusia, ujú, y que China se maneje del otro lado y se acabó. ujú, Entonces, yo creo que va a haber una revolución, pero ahí esta constitución, posiblemente estos bloques ante esta situación, si esta situación obviamente se sostiene en el tiempo a nivel político, ujú. ideológico, lo que estamos viendo ahora. Entonces, eso en cuanto a la primera parte. La segunda parte era de nuevo mi querido profesor, porque ya O sea, esto estoy con Alzheimer. de la importancia de los espacios regionales en la Ya. nueva fase. Perfecto. Ahí como justamente usted sabe, mi querido profesor, yo personalmente participé en un proceso recientemente de un comunicado con los ex ministros de Comercio de la Producción de Colombia y Ecuador. Ahí planteamos abiertamente eso, ¿no? De que ante el contexto actual, cada vez más, siempre ha sido, a mi opinión, pero Así cada vez es, más es claro. importante la integración regional. Y Ujú, justamente el entrar en un conflicto de este tipo en nuestra región es contraproducente y contrario a ese objetivo. Más bien ahora es cuando debemos aunar esfuerzos en la subregión andina, en Sudamérica, en América Latina y el Caribe para fortalecer las relaciones de comercio e inversión entre nosotros. Entonces, ujú. esto, vuelvo a insistir, va en el camino La contravía. contrario a lo Así que es. deberíamos estar haciendo. Y además, Ujú, y eso es así. preocupante, mi querido economista, y le paso la palabra después de esto, a la final con todo esto, ¿qué es lo único que logramos? Debilitarle aún más a la integración andina, que ya viene medio capa caída desde hace rato, ¿no? Así es. Pero esto Ujú, ya puede terminar siendo el paro cardíaco que mate totalmente la integración. Y sería ujú, lamentable para gente como usted y yo, que hemos creído toda la vida, ¿no es cierto? Y hemos promovido la integración regional a nivel latinoamericano y particularmente que se fortalezca la comunidad andina de una manera que beneficie realmente a los pueblos. ujú. Hay dos preguntas, porque usted que ha estado muy cerca de los procesos estos regionales también, me parece que, y usted tiene ventajas comparativas para contestar esta pregunta, y es que los actores no estatales, los actores empresariales, por un lado, y las zonas fronterizas como espacios de integración práctica, concreta, asumen en estas circunstancias una importancia crucial. No es extraño que exista esta coincidencia entre los sectores de Nariño y los sectores del Carchi, planteando que se dé alguna solución, alguna respuesta al problema, y también las posiciones de los gremios empresariales en el sentido de exhortar a los gobiernos que den alguna solución a esto por la magnitud de los impactos. Entonces, ¿qué le parece? ¿Cree que, siendo optimista, estas fuerzas no estatales eh, pueden jugar un papel importante en la solución?
Definitivamente. De nuevo, mi querido profesor, estoy totalmente de acuerdo con usted. Partiendo de manera deductiva de lo que hablábamos de la globalización, usted sabe perfectamente que cada vez más los actores que no son el Estado tienen un rol trascendental y este es un ejemplo claro de eso, donde el sector empresarial tiene un rol muy importante que jugar en esta crisis que tenemos entre nuestros dos países. Y de manera particular, de nuevo, como usted bien lo menciona, la frontera, ¿no? Las provincias respectivas de Nariño y Carchi, porque nosotros tenemos la ventaja, y para mí eso siempre es el origen donde nace la verdadera integración. Tenemos, como usted sabe, fronteras vivas, ¿no? Entonces, Ujú, históricamente son fronteras, al menos en la parte andina, ¿no? Que han estado permanentemente intercambiando no solo comercio, sino cultura, etcétera, ¿no es cierto? ujú, Son sociedades a la final integradas, ¿no? Entonces, y además con historia común, ¿no? Entonces, ujú, definitivamente yo puedo entender que, como es el caso, la región, en términos geográficos, la región más afectada alrededor de esta crisis ya ahorita es justamente todas las poblaciones que quedan alrededor de la frontera, sobre todo de la frontera viva nuestra, que es obviamente la que tenemos en el norte, en la zona andina, ¿no? ujú, Entonces, eso como primer elemento. Y de ahí, ¿quién es el gran perdedor de todo esto? Una vez que se tomó la decisión de presionar al gobierno colombiano de que aumente básicamente su participación en la legítima, y en eso estamos de acuerdo, en de la seguridad. la necesidad legítima de que ambos países trabajen de manera mancomunada, cooperativa, coordinada para la lucha contra el crimen, que como usted sabe es un crimen transnacional. Entonces, el Ujú, Ecuador por sí solo, o Colombia por sí solo, cualquier país en el mundo, inclusive los grandes, ya no pueden lograr resultados realmente ujú, significativos ante una estructura que son básicamente casi empresas transnacionales, porque son corporaciones del crimen transnacional, con un poder económico y una organización a nivel mundial y unos nexos que son fenomenales. Entonces, ujú, yo sí estoy de acuerdo que el gobierno, yo creo que el gobierno, no solo este gobierno, porque esto es un tema histórico, el Ecuador ujú, siempre le ha pedido desde el punto de vista de la seguridad una mayor participación y sobre todo una mayor presencia de Colombia en la frontera que como usted sabe, porque usted maneja también esa parte, la historia de las relaciones internacionales y regionales, en gran medida no ha sido el caso debido a que Colombia estratégicamente, históricamente ha tenido esta estrategia de presionar a quien en su momento fue la FARC, que estaba en el sur, ¿no? Hacia el Ecuador para que el Ecuador del otro de la frontera haga de tapón. ujú, Entonces, no ha habido una presencia significativa, sustancial de las fuerzas del orden, las fuerzas de seguridad colombianas en la frontera, y eso es lo que se está buscando ahora. Pero más ujú, allá de eso, regresando ahora sí al tema de fondo, más allá del hecho de utilizar, de nuevo, políticas arancelarias para lograr un objetivo en el ámbito de la seguridad, ¿a quién ujú, termina perjudicando? A los empresarios. Y ujú, entonces, por ende, los empresarios tienen un rol trascendental y activo para poder manifestar o por lo menos advertir a los gobiernos de los dos países cuáles son los riesgos que se están asumiendo al subir los aranceles, porque al final, ujú, vuelvo a insistir, como hablamos al inicio, esto termina afectando a las empresas, pequeñas y medianas empresas no van a poder sostenerse en el tiempo con un arancel del 50%, pues qué va a pasar? Van a quebrar, si quiebran, botan gente a la calle, aumenta el desempleo, suben los precios y ustedes mejor que nadie sabe cuál es el resultado de todo eso. Y a la final, ujú, ojo, con todo eso, ¿quién termina ganando? El crimen ujú, organizado. Porque ujú, uno, sí. Ujú, se reduce el comercio formal, no es que desaparece, aumenta el claro, contrabando, que ese es ujú, uno de los elementos de la cartera, uno de los productos o servicios de la cartera del crimen organizado transnacional. Entonces ellos ujú, felices. ¿Y ujú, qué pasa si la gente se queda sin trabajo y entra en desesperación? Sobre todo la gente joven, pues básicamente van a ser reclutados por el crimen organizado para cualquier otra cosa. Entonces yo creo que es peligroso el haber hecho ujú. algo así. Antes de abandonar el espacio de la comunidad andina, porque me parece muy importante lo que usted ha señalado, usted conoce, por ejemplo, y ahí intento entender, eh, usted sabe, en febrero del 24 se aprobó, del 2024, la decisión 922 de la comunidad andina que buscaba establecer mecanismos de cooperación entre los países miembros de la comunidad andina en el ámbito de fronteras, del contrabando, de compartir información,
de seguridad, dentro de la línea de lo que usted ha señalado, que me parece muy importante, esto de que un enemigo transnacional tiene que ser enfrentado en forma cooperativa, porque caso contrario no hay forma. Pero lamentablemente, sí, Colombia, Perú, Bolivia son países casi 4 veces más grandes que el Ecuador, mucho más complejos. Entonces, lamentablemente esos esfuerzos que a mí me parece habrían sido magníficos si se los impulsaba, no han ido y han llevado a esta, que usted señala muy adecuadamente, vinculación de temas de seguridad con temas de comercio que está generando este escalamiento peligroso. Entonces, ¿en qué medida podríamos retomar esas propuestas de la decisión 922 e impulsarlas colectivamente para, como una respuesta más allá del tratamiento de la Convifron que puede darse bilateralmente, pero no ve por allí incluso una línea que podría dar un nuevo aliento a la comunidad andina? Sin duda, ¿no? Comienzo por el final, ¿no? Yo creo, o sea, este es definitivamente el tema principal en la coyuntura actual que tiene que atacar y buscar resolver la comunidad andina, porque de esto depende gran parte de su supervivencia. Entonces, absolutamente de acuerdo que este tema debería ser liderado por la Secretaría y en general las estructuras que tiene la comunidad andina para trabajar de manera conjunta en buscar una solución conjunta de nuevo al tema de la lucha contra el crimen transnacional organizado, ¿no? Y sí, efectivamente hay la decisión y más que eso, como usted sabe, siempre en Lima hay un trabajo permanente para ir avanzando en las discusiones ya en los temas particulares que giran alrededor de esto. El problema es el nivel, yo creo. Hay dos problemas. El primero es el nivel, ¿no? Que la mayoría de estos temas aún se manejan a nivel básicamente de tecnocracias Ujú. intermedias, no termina de elevarse al más alto nivel. Entonces yo creo que eso es un Perdón, problema. pero eso obedece a una falta de priorización por los gobiernos de los Sí, países sí, miembros. muy probablemente, y ahí viene el otro tema, al hecho de que, como habíamos hablado, la comunidad andina ha perdido mucho espacio como para poder justamente frentear esto y tener el valor o la importancia para los presidentes y los gobiernos que lo conforman para llevar allá a Lima la discusión de estos temas y que a través de la comunidad andina se busque la solución. Yo creo que es lo ideal, pero yo no veo que los presidentes o los gobiernos, inclusive los grandes como Perú y Colombia, lo ven así. Es más, recién cuando estalló la crisis, el secretario de la comunidad andina dijo que estaba listo para que la comunidad andina y él personalmente mediar. O sea, que yo sepa, nadie le ha parado bola al hombre. Ujú, Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, bueno, sí, de nuevo, yo sí creo que hay que hacer eso y yo abiertamente le diría a la comunidad andina, al secretario y a todo el equipo que sigan avanzando y trabajando para generar ese trabajo, porque ahorita como están las cosas, yo creo que llegó el momento donde se necesita un mediador, ¿no? Y uno de ujú, esos mediadores podría ser efectivamente la CAM. De ahí, el otro problema es el que usted también mencionó al final, de alguna manera, es, recordemos que existen varios mecanismos justamente para fortalecer el diálogo entre el ujú, Ecuador y sus países vecinos. Al más alto nivel están los gabinetes, gabinetes presidenciales binacionales, o no sé si es al revés, ujú, me olvidé, pero bueno, ujú, esa es la idea. Y mire, la última vez que se reunió el gabinete presidencial binacional con Colombia fue en el 2023, cuando estaba en el poder en Ecuador el presidente Lazo. Entonces, ujú, no ha habido aparentemente la decisión o no se ha percibido la importancia que tiene este espacio para que justamente al nivel de presidentes y de sus gabinetes se discute estas causas abiertamente y que se plantee, o sea, que se proponga un plan de acción para poder avanzar de manera cooperativa, conjunta en estos temas que son trascendentales, vuelvo a insistir, para los dos países. Y de ahí también hay otros mecanismos que están previstos, que tampoco se han reunido desde el 2023. Entonces, de nuevo, yo ujú. sí creo que ahí hay una falta de disposición por parte de los dos países para poder avanzar en una agenda que sea beneficiosa. Lo que a mí me sorprende, porque vuelvo a insistir, o sea, ¿qué más importante para nuestros dos gobiernos que la lucha contra el crimen organizado transnacional? Porque les afecta en todas las esferas. Ujú, ujú. Ahora, para ir ya terminando, hay muchas cifras en torno a uno de los impactos que es, como usted lo ha señalado, el más grave a mi modo de ver en la coyuntura en que se encuentra la economía ecuatoriana fundamentalmente, que es este de las pérdidas de empleo.
de las cifras que yo he visto que se han manejado por declaraciones oficiales, estimaciones gruesas, yo he visto tres cifras al menos: 40.000 empleos, 100.000 empleos y hasta 200.000 empleos. Sí, ¿Cuál cree correcto. usted que es la más próxima a la realidad? Cualquiera de esas es muy grave para la escasa oferta de empleo que genera la economía ecuatoriana, pero ¿cuál cree de esas y por qué razones es la más importante, la más probable? Bueno, yo creo, como yo iniciaría con lo que usted dijo, o sea, sean 40.000 o 200.000 es igual de importante para un país y el tamaño del mercado laboral que tenemos, primer Ujú. elemento. Y yo no me atrevería a decirle cuál de esas tres son, porque depende de muchos factores que no controlamos. Pero, Bien. por ejemplo, para que nos entendamos, vamos a estar más cercanos de los 200.000, querido profesor, desempleados, si es que efectivamente pasa, como ya se ha dicho, pero está ahorita justamente en discusión interna, ojo a eso, ¿no? En Colombia, para tomar una decisión, primero se sientan a hablar con todo el mundo, ¿ya? Ojo a Ujú. eso. Eso es importante. Entonces, esta decisión, a raíz de lo que el Ecuador subió al 50% del arancel del 30%, Colombia quiere hacer lo mismo, pero no solo quiere subir el arancel, sino que ahora sí quiere aumentar el universo de Todo el sectores. Entonces, universo. estamos hablando de Ujú. 200 sectores. Eso Entonces, sería si ya hablamos de gravísimo. 200 sectores y estamos hablando, creo que algunos dicen que eso equivale al 70% de las exportaciones, probablemente estemos ya más cerca de los 200.000. Ujú. Entendiendo que los 200.000 o inclusive más no son solo las pérdidas de empleo directo de las empresas afectadas, sino que Ujú. recordemos, y esto es fundamental, lo planteé en un momento, o sea, hay encadenamientos productivos, o Ujú. sea, uno tiene que analizar contemporáneamente, cuando habla uno de la competitividad de las empresas, ya no es solo la empresa, sino todo el ecosistema, ¿no es cierto?, en el cual se desenvuelve la empresa y que termina afectado por esto. El ejemplo más claro es el transporte, la logística. Si mañana Ujú. se reducen las exportaciones, importaciones, no solo son las empresas directamente que exportan el producto el que sufre, sino también las empresas que transportan el producto porque se quedan sin trabajo, Por se reduce supuesto. el trabajo. Y todo el Entonces, trabajo hay todo relacionado. esto, hay un encadenamiento ahí que puede a la final afectar a un montón de gente, ¿no? Y de nuevo, particularmente aquellos sectores que dependen mucho de Colombia. Y lógicamente, de manera en especial, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestra gente que está cerca de la frontera. Ujú. Ahora, entonces, para ir ya ahora sí terminando, ¿le parece a usted que el contexto generado con estos ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las consecuencias que todavía están en curso y los impactos que eso ha tenido sobre el petróleo o hasta el momento no se sabe hasta dónde llegarán, eso genera un nuevo contexto que podría en algún sentido, favorecer alguna, el uso de los mecanismos que usted como experimentado diplomático económico conoce, de relaciones de negociaciones indirectas que vayan aproximando hacia una búsqueda de una salida consensuada? Bueno, compleja la pregunta. Desglosémosla un poco, mi querido profesor. La primera, el hecho de que Estados Unidos ahorita tenga en sus manos un tremendo conflicto que les Mm. puede afectar de manera muy significativa, particularmente si uno se regionalizaba el Prolonga. conflicto, que ya de facto ya pasó, porque ya no Ujú. es un tema entre Estados Unidos, Israel e Irán, sino que ya ha afectado a todos los países del Golfo, inclusive a otros hegemones como Arabia Saudita. Entonces eso Ujú. no es una buena noticia. Y dos, que a diferencia de lo que un poco parecería que fue lo que le dijeron al presidente Trump, que esto iba a ser una operación rápida, Ujú. parece que los iraníes, ya anticipándose a esto, están organizados para tener una estrategia de manejar una guerra de largo alcance, de largo Prolongada. aliento. Ujú. Obviamente eso no es bueno para nosotros en lo que se Para refiere al nadie. conflicto actual, porque ¿qué le importa a los Estados Unidos en términos relativos el problema entre Colombia y Ecuador cuando tiene este relajo, este lío del otro lado, ¿no? Eso Perdón, como vea, primer elemento. excelente, excelente eso que acaba de decir. En ese sentido, ¿qué le parece la propuesta hecha por Petro, de que Trump medie entre los dos Ya. países? Justo a eso iba. Entonces, más allá de eso, de que yo creo que todos estos temas, estos conflictos pasan a segundo plano, lo que sí hay que recordar definitivamente, mi querido profesor, y usted de nuevo lo sabe perfectamente, el contexto de la agenda estratégica que tiene los Estados Unidos en la región y en América Latina y el Caribe, y de manera particular en nuestra región, lo que más les preocupa es el tema de seguridad, ¿no? Esa Ujú. es la prioridad.
Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que como van las cosas, yo creo que al final hablábamos, ¿se acuerda?, de un tercero que medie. O sea, lo lógico sería que sea los Estados Unidos, porque los Estados Unidos tiene, desde un punto de vista realista y neorrealista, intereses claros en que esto Ujú. se resuelva en beneficio de una lucha adecuada contra el crimen organizado, que entre otras cosas reduzca, ¿no es cierto?, el envío de Droga. narcóticos, sobre todo de cocaína, entre otros, hacia los Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que ya hay indicios reales de eso, mi querido economista. Ay, El excelente, hecho de ojalá tenga que, razón. le demuestro, el hecho de que de manera separada por momento, en el Ecuador y Colombia ya han dicho públicamente, tanto el ministro de Defensa y el presidente Petro, y por otro lado el presidente Noboa y básicamente las autoridades militares del país, de que se han iniciado actividades en contra del crimen organizado transnacional en ambos lados de la frontera, con apoyo estratégico, sobre todo de inteligencia de los Estados Unidos, inclusive en el caso de Ecuador, como usted vio, inclusive ya con tropas, no sé qué rol Ujú, estarían cumpliendo, pero ujú, ya inclusive con presencia militar americana, eso ujú, ya demuestra que los Estados Unidos de facto está metido en el tema. Entonces, lo que ujú, no sabemos aún es si hay cooperación tripartita, o sea, que Estados Unidos está ujú, haciendo, obligando a que las dos partes, es decir, Colombia y Ecuador, estén hablando y coordinando, pero ya se está trabajando de facto en ese tema. Entonces, si excelente. es que efectivamente es así, va perdiendo progresivamente justificación en mantener una política Ujú, arancelaria como la que tenemos, si ya se está resolviendo definitivamente, gracias a la intervención de Estados Unidos, el problema de la seguridad. ujú, ujú. Listo, entonces, para finalizar, ¿cuál es su perspectiva? ¿Cuánto se va a prolongar? ¿Cuándo podríamos tener ya signos más claros de estas vías de solución? Y con este mensaje positivo terminamos esta interesante conversación, estimado Francisco. Pero mi querido profesor Romero, usted sabe, yo no soy brujo, entonces no sabía yo, no me atrevería a lanzar una predicción de lo que puede pasar, pero mi impresión es que a ninguna de las dos partes les conviene que esto se extienda en la parte comercial demasiado tiempo. Dos, si es que efectivamente Estados Unidos, directo o indirectamente, ya está metido y está buscando mediar a la final en el conflicto y sobre todo fortalecer el tema de la lucha contra el crimen organizado de la región, yo creo que esto se acerca cada vez más a una solución en esa parte que ya no justifica, como ya dije anteriormente, que se mantenga una política comercial con aranceles altos. Ujú, Tres, que ahí está la incógnita. Puede haber, hay rumores, y a esto hay que aclarar, son rumores, de que puede haber un factor de carácter político meramente en este tema del conflicto de Ecuador hacia Colombia, que tiene que ver con básicamente las elecciones que vienen así es. en Colombia, que para los que nos están escuchando es la primera vuelta, ya es en mayo. Ujú, Entonces, podría haber ahí a lo mejor una intención de complicarle la vida públicamente al presidente Petro y en general a la izquierda, con la intención de debilitarle al posible candidato de izquierda para que pierda votos, al menos para que no gane en la primera vuelta, aunque esto es raro en Colombia, pero que en la ujú, segunda vuelta tenga mayores posibilidades la derecha de volver al poder. Y si la ujú. derecha regresa a Colombia, que obviamente es algo que le interesa a los Estados Unidos y lógicamente a nuestro gobierno, porque es un gobierno de derecha, yo creo que en dos patadas se van a poner de acuerdo y este problema se va a acabar. Ahora, el problema con eso es que eso no es de aquí hasta la próxima semana, entonces Hay evidentemente varias variables también ahí en exacto. juego, incógnitas. Todo apunta por las encuestas que las tendencias de Colombia son distintas de lo que acaba de describir. Muy Sí, bien, es posible. agradecimos a don Francisco Rivadeneira por este diálogo. Le tomamos la palabra para hacer un próximo programa sobre el tema servicios. Me parece muy interesante por la experiencia que Francisco ha tenido en los temas de negociaciones comerciales internacionales y efectivamente instancias multilaterales como el Banco Mundial, como el BID, están impulsando esto de los servicios basados en el conocimiento, por ejemplo, que puede ser una vía que abra oportunidades para los jóvenes, para la generación de Totalmente. empleo. Listo. Muchísimas gracias, Francisco. Esperamos tenerle en otra oportunidad. Muy amable. Buenas No, noches. gracias a usted, mi querido profesor. Ha sido un enorme placer conversar con usted y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches, estimados.